Ahora, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¿Alguna vez has oído a personas decir que no debemos usar el nombre de Jehová porque es satánico? Ni tampoco el nombre de Jesús porque son blasfemos, sino que debemos usar los nombres divinos en hebreo. Nos referimos a los judíos mesiánicos, quienes en realidad no son judíos, sino que solían ser conocidos como judaizantes en el pasado. Esta secta busca persuadir a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, ritos y doctrinas judaizantes de este movimiento, haciendo hincapié en la importancia de regresar a las raíces originales. Estimados oyentes, les damos la bienvenida a este video en el que analizaremos este movimiento a la luz de las Escrituras y les proporcionaremos orientación bíblica para que puedan mantener una fe firme y no caer en engaños de estas doctrinas heréticas. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! En un pequeño pueblo donde fui designado como pastor de una congregación de las Asambleas de Dios del Perú, me contaron una situación problemática que había sucedido en la iglesia. La mitad de los miembros, junto con el pastor, se habían marchado y habían formado un nuevo grupo. Lo interesante fue que el pastor evangélico afirmó haber sido engañado durante muchos años y haber descubierto la verdad junto con sus seguidores. Comenzaron a observar el sábado, evitaban consumir alimentos considerados impuros, utilizaban exclusivamente algunas palabras en hebreo para referirse a Dios, disfrutaban de música y danza hebrea e incluso adoptaron nombres hebreos. Fue sin duda una sorpresa que confundió a los cristianos en aquella comunidad y comenzaron a tacharnos de herejes y blasfemos, entre otras acusaciones. Como puede apreciar, estimado oyente, esto es algo muy serio. Además, se puede observar que este movimiento sectario está emergiendo en varios países y su objetivo principal es influir en los creyentes cristianos que no tienen una fe sólida. Es sorprendente observar cómo antiguas herejías que en el pasado representaron una amenaza para el cristianismo están resurgiendo. A veces, los cristianos con poca base en la palabra y escaso compromiso con la verdad son fácilmente influenciados por enseñanzas engañosas. En lugar de alimentarse de la palabra, confían en fuentes de dudosa confiabilidad como la literatura cristiana actual, la música contemporánea y la falta de profundidad teológica de muchos predicadores y maestros en los medios de comunicación. Ahora bien, una de las herejías más recientes es el neojudaísmo mesiánico, también conocido como el movimiento de los nazarenos. No debe confundirse con los nazarenos, que es una denominación evangélica. A diferencia de los judíos mesiánicos, que son judíos de nacimiento que han aceptado a Jesucristo manteniendo sus tradiciones judías, el neojudaísmo mesiánico es una secta que busca convertir a los cristianos evangélicos para que adopten sus costumbres, ritos y doctrinas judaizantes. Este grupo cree que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina y que sus descendientes deben regresar a sus raíces judías. Ahora bien, el término judaizante no es algo nuevo, sino que es una palabra antigua. Aunque el sustantivo judaizantes no aparece en las Escrituras, sí lo hace el verbo judaizar. Vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es por ello, se denomina judaizar, a la práctica de introducir creencias y prácticas propias de la religión judía en la iglesia cristiana. Se trata de una forma de sincretismo religioso que es la puerta de entrada de diversas herejías. Ahora bien,
vamos a analizar las características principales del espíritu judaizante moderno y luego analizaremos el origen de este movimiento. Primero, estos tienen la tendencia a mezclar doctrinas y prácticas judías y cristianas, incluso algunas que son contradictorias, sincretismo. Por ejemplo, guardar el sábado en lugar del domingo. Segundo, la incorporación de palabras hebreas o similares en la predicación y en la conversación, como si esto estuviera más cerca del cristianismo original. Por ejemplo, en lugar de mencionarlo como Jesús, lo mencionan en hebreo. Yeshua, afirman que es correcto pronunciar los nombres divinos solo en hebreo. Tercero, uso de elementos litúrgicos judíos, como la menorá, candelabro de 7 brazos, el talito, manto, el kipá, gorrito, el shofar, cuerno de carnero, y por supuesto, el Mogen David o estrella de David, que no es un símbolo del Israel bíblico, sino de la moderna nación israelí. Cuarto, uso de música y danzas de la tradición judía tardía, como si fuesen más cristianas que otras formas musicales o danzas. Quinto, legalismo en las observancias alimentarias, observancia del sábado y otras fiestas judías. Curiosamente, no parece que insistan mucho en la circuncisión, que era el tema principal para los judaizantes del siglo I. Sexto, desviaciones doctrinales importantes, en particular con respecto a las doctrinas fundamentales de la Trinidad y la justificación por la fe. Séptimo, afirman también que la Iglesia cristiana se gentilizó y abandonó su origen judío, se volvió antisemita y hasta adulteró la Biblia para romper con sus raíces judaicas. Octavo, afirman que las escrituras han sido alteradas en sus traducciones modernas y no son confiables, por lo que tienen sus propias versiones de la Biblia que consideran como las correctas. Estimados oyentes, nos encontramos frente a estos nuevos judaizantes. Sin embargo, como ya hemos mencionado, esto no es algo nuevo. Al igual que el gnosticismo, el arrianismo y otras herejías peligrosas que el cristianismo tuvo que enfrentar en los primeros siglos de la era de la Iglesia, hubo una enseñanza falsa que amenazó la unidad de la Iglesia en sus inicios. El impacto que tuvo fue tan fuerte que incluso líderes importantes se vieron influenciados por esta enseñanza malintencionada. Ahora bien, examinemos a los antiguos judaizantes que no han logrado diferenciar entre el judaísmo y el cristianismo. Como bien sabemos, en la Biblia se narra que Jehová Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos y le hizo una gran promesa. Posteriormente, Dios formalizó su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham y requiriendo la circuncisión de todos los varones como señal del pacto. Leamos Génesis capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Siglos más tarde, cuando llamó a Moisés para liberar a su pueblo esclavizado en Egipto, Jehová estableció una serie de normas y procedimientos obligatorios para los hebreos, que se encuentran principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Este código completo, que abarca aspectos litúrgicos, médicos, sociales, económicos y políticos, es conocido como la Ley de Moisés, o simplemente, la Ley. Estas regulaciones eran obligatorias para los hebreos y los que se convertían al judaísmo. Ahora bien, cuando el cristianismo emergió, su primer oponente fue la religión judía, la cual se aferraba a la tradición oral y no aceptaba a Jesús como el Mesías elegido por Dios. Claramente, el judaísmo y el cristianismo comparten su origen en la revelación del Antiguo Testamento. Sin embargo, la manera en que los cristianos deben interpretar y aplicar el Antiguo Testamento debe ser guiada por la revelación definitiva de Jesucristo y sus seguidores. Aunque el cristianismo y el judaísmo se separaron en gran medida a partir del segundo siglo después de Cristo, durante el primer siglo hubo personas que, por desconocimiento u otras razones, deseaban incorporar a la vida de la Iglesia cristiana normas y prácticas destinadas exclusivamente a la nación teocrática de Israel. A medida que el Evangelio se difundía entre personas no judías,
surgieron controversias doctrinales. Anteriormente, todos los seguidores de la Iglesia eran judíos, incluyendo a Jesús y los apóstoles, por lo que no había conflictos en este aspecto. Sin embargo, cuando el mensaje del Evangelio llegó a gentiles como Cornelio, se desató la primera disputa doctrinal. Esta controversia se puede resumir de la siguiente manera. ¿Puede una persona gentil ser cristiana sin haberse convertido previamente al judaísmo? Un tema crítico evidente era la circuncisión. Si un simpatizante del judaísmo deseaba convertirse en judío, debía circuncidarse obligatoriamente. Ahora, la cuestión es, ¿debería la Iglesia de Cristo exigir la circuncisión o cualquier otro ritual mosaico de los conversos no judíos? Algunos judíos, especialmente fariseos que se habían convertido al cristianismo, afirmaban esto. Leamos Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es por ello, el judaizante se entiende a los conversos al cristianismo de procedencia judía, que querían imponer la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés a los conversos de procedencia gentil, con el argumento de que era necesaria para la salvación. Esta tendencia, tan arraigada como natural en el contexto judío, puso en peligro la novedad y universalidad de la naciente iglesia cristiana. Tuvo que ser examinada a fondo y combatida, especialmente por el apóstol Pablo. En el Concilio de Jerusalén, ofreció una declaración terminante respecto a la libertad cristiana. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, se relata este suceso. Leamos los versículos del 1 al 3. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. El primer concilio general de la Iglesia, celebrado en Jerusalén probablemente en el año 48 después de Cristo, es uno de los más importantes eventos registrados en los Hechos. El asunto era, ¿debe requerirse que los cristianos gentiles observen la ley judía? De la respuesta a esta cuestión, dependía en gran manera el destino de la Iglesia. Si la respuesta era afirmativa, el cristianismo solo había sido una secta del judaísmo. Si la respuesta era no, quedaría libre para cumplir su misión ordenada divinamente de ser una religión mundial. Leamos los versículos 10 y 11 donde Pedro presenta su argumento. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Si la ley era un yugo que los judíos no podían llevar, ¿cómo ésta los ayudó a través de su historia? Pablo escribió que la ley era un maestro y guía que señalaba sus pecados, de manera que se arrepintieran y volvieran a Dios y vivieran correctamente. Leamos Gálatas capítulo 3 versículos 24 y 25. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Después de las vivas discusiones que debieron tener lugar, Jacobo dio la decisión final y definitiva de parte de Dios, de que los creyentes procedentes de la gentilidad quedaban exentos totalmente de la ley. Solamente debían guardar aquellos preceptos referidos a la idolatría, a la ingesta de sangre y a la fornicación. Leamos los versículos 19 y 20 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Que no se inquiete. La palabra griega que se traduce inquietar
significa poner un obstáculo en el camino para perturbar al caminante. La decisión del Concilio de Jerusalén, tras considerar toda la evidencia, fue que guardar la ley y observar los rituales no eran requisitos para la salvación. Los judaizantes debían dejar de perturbar y maltratar a los gentiles. Fuera de estas cosas necesarias, los creyentes de la gentilidad quedaban libres de todas las cargas en la libertad de Cristo. Ahora bien, si bien el llamado Concilio de Jerusalén asestó un duro golpe a las aspiraciones de los judaizantes, no supuso la extinción total de esta herejía. Durante los siglos posteriores, de forma intermitente, siguió perturbando la paz de la Iglesia. Estimados oyentes, es importante que todos los creyentes en Cristo comprendan claramente la libertad que Él les ha dado. Lamentablemente, algunos no lo han entendido y desean regresar a la ley mosaica. El apóstol Pablo aborda este tema de manera firme en su carta a los Gálatas, donde los judaizantes habían perturbado la fe de muchos creyentes. Se recomienda leer el libro completo para una mejor comprensión. Ahora bien, examinemos la perspectiva de los padres de la Iglesia, quienes eran líderes destacados como pastores, obispos, teólogos y apologistas en los primeros años de la Iglesia, sobre los cristianos gentiles que mostraban interés en el judaísmo y la observancia de la ley. En primer lugar, Justino Mártir. ¿No ven que los elementos nunca descansan ni guardan el sábado? Permanecen tal como nacieron. Porque si antes de Abraham no había necesidad de la circuncisión, ni antes de Moisés del sábado, las fiestas ni las ofrendas, tampoco la hay ahora después de la venida de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido según la voluntad de Dios, de María del linaje de Abraham. Porque, de hecho, Abraham mismo, aún sin circuncidar, fue justificado y bendecido por su fe en Dios, como lo dice la Escritura. La circuncisión, sin embargo, la recibió como un signo, no como justificación, según la misma Escritura y la realidad de las cosas nos obligan a confesar. Las naciones, en cambio, que han creído en Él y se han arrepentido de los pecados que han cometido, heredarán junto con los patriarcas, los profetas y todos los justos de la descendencia de Jacob. Y aunque no observen el sábado, no se circunciden ni guarden las fiestas, heredarán absolutamente la herencia santa de Dios. En segundo lugar, Tertuliano. Nuestra religión rescata ideas nuevas, a ella propias, y sobre todo que independientemente de la edad, no estamos conformes con los judíos en cuanto a la abstinencia de ciertos alimentos, ni en cuanto a los días festivos, ni en cuanto al signo físico que los distingue, la circuncisión, ni en cuanto a la comunicación del nombre, lo que convendría ciertamente si fuésemos servidores del mismo Dios. Pero el vulgo mismo conoce a Cristo, ciertamente como a un hombre ordinario, tal cual los judíos le juzgaron, con lo que se nos tomará más fácilmente por adoradores de un simple hombre. En tercer lugar, Ignacio de Antioquía. No os dejéis seducir por doctrinas extrañas ni por fábulas anticuadas que son sin provecho. Porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia, porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús. Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte que algunos niegan, un misterio por el cual nosotros obtuvimos la fe, y por esta causa resistimos con paciencia, para que podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. Dijo también Ignacio de Antioquía: pero si alguno propone el judaísmo entre vosotros, no le escuchéis, porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso. Apreciados oyentes, los padres de la Iglesia tenían una postura clara sobre el cristianismo y el judaísmo. Ahora bien,
La amenaza de los judaizantes disminuyó a medida que la iglesia se separaba de la sinagoga y crecía el número de creyentes paganos. Sin embargo, en el siglo XX esta amenaza ha resurgido y se ha vuelto más grave. En la actualidad, nos encontramos con los judaizantes contemporáneos. En tiempos recientes, algunos hermanos y congregaciones, especialmente pentecostales, han demostrado un notable interés por todo lo relacionado con la cultura judía. Al igual que los judaizantes del pasado, estos modernos adoptan una postura de superioridad espiritual, creyendo que sus prácticas son más acordes con la enseñanza bíblica que las de otros cristianos. La pregunta que no nos hacemos es, ¿por qué ocurre esto? Posiblemente estas sean las causas. Primero, por la ignorancia de las Escrituras y no tener una fe sólida en Cristo Jesús. Segundo, un deseo egoísta de aparentar mayor devoción o espiritualidad que los demás cristianos. Tercero, una atracción por las prácticas y liturgias de los judíos mesiánicos, quienes son cristianos ortodoxos con raíces judías, que conservan algunas tradiciones sin imponérselas a otros creyentes. Cuarto, un anhelo desordenado de originalidad y una identidad única que los distinga de los demás creyentes. Quinto, todo esto es impulsado por la influencia satánica que busca generar división y confusión. Ahora bien, es importante señalar que, como menciona César Vidal Manzanares, muchos de los judaizantes modernos creen erróneamente que siguen prácticas del Antiguo Testamento, cuando en realidad adoptan costumbres del judaísmo de la era cristiana. Por ejemplo, la forma en que siguen las normas alimentarias y el calendario de festividades se basa en lo establecido en el Talmud, completado en el siglo V después de Cristo. Otro ejemplo es la tradición más reciente de que los hombres judíos se cubran la cabeza al orar, a pesar de que en el primer siglo esta práctica era considerada ofensiva. Leamos lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 4. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. Por otra parte, a la inversa, estos modernos judaizantes no realizan prácticas que sí son estipuladas en la ley de Moisés, como el levirato y muchas otras. Los judaizantes se infiltran sutilmente al principio, comienzan rechazando toda terminología grecolatina, prohibiendo usar términos como Jesús, Cristo, Iglesia, Dios, etc., por considerarlos corruptos o paganos. Si no dices en tu oración Yeshua, Elohim, Masiach, Ruach HaKodesh, Baruch Adonai, no pienses en ser escuchado por el Altísimo. Básicamente, si no pronuncias correctamente el nombre del Señor, Él no se da por enterado de que le estás hablando. Cuando hayan logrado hacerte hablar en esa mezcla ridícula de hebreo y español, y te hagan creer que eres más espiritual por ello, irán a por más. A continuación, te dirán que el dogma de la Trinidad es un invento católico. No todos los judaizantes son antitrinitarios. Dentro del pentecostalismo hay judaizantes trinitarios. Otros irán aún más lejos, te obligarán a guardar el sábado, te hablarán de la Torá, de la ley, de guardar las costumbres judías y las fiestas del Antiguo Testamento. Luego te prohibirán comer alimentos impuros. Y finalmente te convencerán de que si te circuncidas, serás un verdadero israelita heredero de la bendición de Abraham. ¿Crees que estoy exagerando? Muchos ya han sido atrapados por estos sectarios judaizantes. No te olvides que Pablo luchó ferozmente contra ellos, porque sabía el peligro que acarreaban. Ni siquiera los llamó hermanos. Leamos la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo del 1 al 4. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Por lo tanto, el judaizante es alguien que ha abandonado la gracia,
Es como un sepulcro con una hermosa lápida que representa las tablas de la ley, pero debajo de ella solo hay arrogancia y autojustificación. Es un falso maestro que te dirá que la iglesia en general está equivocada, pero él tiene la verdad. Te dirá que tu Biblia está mal traducida, pero él conoce la verdadera traducción. Te dirá que él sabe el verdadero nombre de Elohim, mientras tú invocas un nombre incorrecto. Comenzará hablando del Mesías, pero terminará enfocándose en Moisés, cuando el camino correcto es al revés. Te alejará de la cruz y te llevará al Sinaí. Te hará creer que eres más espiritual porque guardas los días y las fiestas y porque no comes ciertos alimentos. Te hará creer que la vida no está en comer la carne y la sangre de Cristo en la Santa Cena, sino en no comer cerdo o ciertos peces y mariscos. Al empezar por el Espíritu, terminarás en la carne. Te separarás de Cristo para aferrarte a la ley y abandonarás al amo para seguir al sirviente. Ten en cuenta que, si sigues ese camino, será muy difícil volver atrás, ya que pasar de la ley a Cristo trae vida, pero pasar de Cristo a la ley significa muerte. Queridos oyentes, debemos estar alerta ante este movimiento sectario. En estos tiempos, surgirán muchas doctrinas falsas y demoníacas que intentarán desviarnos de la verdad. Y así llegamos al final de este video. Ha sido un placer acompañarte en esta enseñanza. Gracias por ser parte de este ministerio. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo video.